Bienvenidos a una nueva etapa de ver a su manera en formato podcast. Gracias a la gentileza de Radio Centro que habilitó en menos de 24 horas su estudio dedicado a eso, donde Pocho Jarba hace leyenda los domingos, por ejemplo, y a la de nuestro invitado con quien hablaremos hoy de la denominada Ley de Fundaciones que terminó siendo de transparencia social. A largo plazo, espero poder montar un estudio de televisión otra vez, con equipos adecuados para hacer televisión para redes y cableras y radios, no un programa en redes para televisión. Por lo cual les hago notar algunas carencias o limitaciones que tendremos, pero nunca en lo conceptual y menos en la libertad. César Ricaurte ha sido director de Fundamedios, de los que más ha cuestionado esta ley, la que vamos a tratar ahora. Escuchen cómo lo dijo recién en Radio Sucesos 101.7 FM en Quito. El hecho de que se haya declarado económica urgente este proyecto tampoco es algo que cuadra por ningún lado. No vemos que exista una urgencia realmente para tratar este proyecto, y es un proyecto que está afectando un derecho fundamental que es la libertad de asociación. Entonces esto debería ser tratado de una forma mucho más cuidadosa. Si es que existen dinero que se está lavando a través de algunas organizaciones, debería especificarse en todo este debate en el cual se ha levantado este halo de sospechas sobre la sociedad civil. El gobierno no ha entregado información sobre cuáles son evidencia empírica de cuáles son justamente esas organizaciones que estarían lavando dinero. La voluntad de los ciudadanos de organizarse y participar en la vida pública de las más distintas maneras. Hay decenas realmente de formas de participación en la sociedad civil, es realmente muy plural y muy diversa, y esa diversidad y pluralidad se puede afectar con este tipo de legislación. Vera a su manera llega gracias al auspicio de... Arrancamos con una convicción y un compromiso, haciendo las cosas bien. There is something on your mind. Hotel Wyndham Guayaquil, Puerto Santana. Juega a tu ritmo. Sportbet, donde la mejor jugada la haces tú. Abre tu certificado de depósito desde $500 a 90 días y participa en el sorteo de estos increíbles premios. Banco Bolivariano, eres lo que nos mueve. Ser Full Claro te conviene a full. Contrata full internet fibra óptica de 550 megabits, que incluye más entretenimiento o punto Wi-Fi. Todo por $20 más impuestos y llévate gratis 10 gigas en tu plan móvil. Contrátalo hoy y paga siempre lo mismo. Cámbiate a Claro, te conviene full. Para mí este es un momento donde Ya escucharon a César Ricaurte, que es quien se opone casi restrictamente a toda la ley, y vieron algunos de los motivos. Recordemos ahora al proponente, que es el presidente de la República, como se lo dijo a Vicente Arroba en Radio Sucre, básicamente porque han detectado que hay lavado de activos en muchas de esas 70.000 ONGs, que en total son. Por años no ha habido mucho control. Ahora tiene que haber un control real. Se usa las fundaciones como vehículo de lavado, se usa las fundaciones como para financiar también organizaciones narcoterroristas, y eso no podemos permitir. No estoy atacando a las ONGs. Claro. Hay ONGs que hacen un trabajo honorable, hay ONGs que con pasión y con empatía ayudan a las personas, ayudan a personas en el Ecuador. Esas de ahí no van a tener ningún problema porque pueden explicar claramente dónde sale su dinero. ¿Por qué el alboroto entonces? ¿Por qué la preocupación? El presidente reconoce las diferencias entre unas y otras. Inicialmente dijo José Julio Neira que era porque se habían detectado cerca de $300 millones en lavado de activos. Después que la cifra podía ser el doble, de $600 millones en lavado de activos. ¿Es este sector prioritario para controlar tanto por lavado de activos? ¿Por qué no en otros también o en otros primero?
¿Y hay un objetivo encubierto a propósito de algo descubierto que en verdad tiene que ser controlado? No importa el monto. Bueno, lo hablaremos con alguien que tiene una posición balanceada sobre el tema, tanto a favor como en contra. Lo conocerán cuando prosigamos. Yo solamente te pediría eso, controlar las pasiones. Por lo demás, tú nunca te fuiste porque tu puesto como entrevistador, el mejor entrevistador de la televisión, quedó vacío y finalmente has regresado a tu cauce porque el brillo vuelve a su cauce. Este es Vera a su manera. Un comunicador que desde 1975 ha sacudido la televisión con formatos y estilos polémicos, sin ocultar sus simpatías ni jactarse de objetividad, pues el periodismo de opinión siempre asume una posición. Bienvenidos a coincidir o discrepar con Vera a su manera. Opinión con propósito. Democracia. Buenas noches. Ley de fundaciones, ley de transparencia social. El abogado César Eduardo García Rodríguez, de apenas 32 años y una vasta preparación académica, es nuestro invitado, porque cursa un doctorado penal en Buenos Aires, cursa una maestría en teoría jurídica y filosofía de derecho en el Externado de Colombia, es licenciado en finanzas, magíster en derecho financiero, especialista en derecho y economía de la competencia, magíster en derecho con mención en derecho de la empresa, magíster en derecho penal, abogado de los tribunales y juzgados de la República, académico, entre otras, en la Universidad Espíritu Santo. Bienvenido. ¿Por qué usted en unas cosas sí a favor y en otras no en esta ley? En primer lugar, muchas gracias, Carlos, por la invitación. Esta es una ley necesaria, creo yo, en primer lugar. ¿Por qué lo menciono? Porque el Ecuador ha asumido un compromiso internacional de ir modificando gradualmente lo que ha sido su marco normativo en materia de lavado de activos. Esto es por influencia directa y por recomendaciones de organismos internacionales como por ejemplo el GAFI o el GAFILAT específicamente, quienes nos han dicho puntualmente que en materia de fundaciones el Ecuador tiene fuertes deficiencias. Y como a este gobierno le interesa mucho mejorar su imagen internacional, ha empezado a desarrollar poco a poco ciertas normas importantes en materia de lavado de activos y las fundaciones, como sujetos obligados a reportar, definitivamente necesitan mejorar su ámbito de control. Esas fuertes deficiencias es un eufemismo ¿para qué? Para decir qué. ¿Qué no se atreven a decir claro? Directamente no existe cooperación, no existen mecanismos para identificar cuánto lavado de activos existe y por tal motivo no sabemos cómo realmente está la situación de lavado de activos frente a las fundaciones u organizaciones sin fines. Es decir, cuando uno va a una fundación y le dice, a ver, ríndame cuentas, como no tienen fondos públicos, todas las que tienen fondos públicos están obligadas a rendir cuentas hoy, dicen, ¿usted no tiene nada que meterse aquí? No, sí son sujetos obligados a reportar, así que sí deben llevar... ¿Aunque no tengan fondos públicos? Siempre. Toda organización sin fines de lucro, según la ley de lavado de activos, es sujeto obligado a reportar. ¿De reportar a? A la UAFE. ¿Cuál es el problema? Reportan muy poco y al mismo tiempo su controlador inmediato, que debería de ser en este caso el MIES o el Ministerio de Trabajo, etcétera, no hacen bien su trabajo. En pocas palabras, hay serias falencias de coordinación. Ellos son controlados por los ministerios de las áreas a las cuales se refieren. Si es una fundación para la educación, la controla el Ministerio de Educación. ¿Y por qué esas deficiencias de control en quienes estaban llamados a hacerlo? Bueno, en general ha sido porque nuestros problemas de lavado de activos son bastante fuertes en primer lugar y por tal motivo es muy difícil controlar una problemática que año tras año aumenta, incrementa. Y Ecuador históricamente ha sido un país con serias deficiencias. ¿Qué son bastante fuertes? Si yo, por ejemplo, analizo comparativamente a la región, específicamente los países sujetos a control por organismos internacionales, yo diría que Ecuador tranquilamente en Latinoamérica está en el top 3 de los países con peor control del lavado de activos, junto a Colombia y junto a México. Ok, eso dice bastante. Y miren las actividades que hay del narcotráfico en esos 3 países. Coincidencia. Hasta allí la justificación y la bondad de la ley. Luego analizaremos los defectos de la ley o los peligros de la ley. Permítanme recordarles que nos pueden seguir por Facebook y YouTube, de Vera a su manera. Estamos también en Extreme,
que es TV Cable antes, Canal 15 de Vito TVO o 709, si prefieren alta definición. En DirecTV el canal es 194, corresponde a Manavisión. En esas dos cableras y en todas las demás del país, gracias a RTU, en distintos canales que pueden ver en su pantalla. ¿Las están viendo o no las pusimos? Hoy no las tenemos todavía, ¿no? Ok, entonces no los menciono. ¿Ya? Entre todas ellas hay cerca de 40,000 hogares conectados. Se suman 10,000 más entre Radio Centro 101.3 FM, en audio y en imagen para sus plataformas digitales. Candela con K, 89.3 FM, es en Puerto Viejo para todo Manabí, La Bonita del centro del país. Riobamba, 89.3 FM también para Chimborazo, Cotopaxi y Tungurahua. Y desde Quito emite 101.7 FM, no que 3, no 3 de centro. 101.7 FM, ya, Radio Sucesos, líder en información en la capital de la República. Para proseguir, pongamos un poco las cosas en contexto con esta nota de Álvaro Terán de RTS, cuando recuerda que con algo del trabajo, una ley reciente de emergencia pasó en la Asamblea. Se refiere a esta. Necesitaban mínimo 77. Esto último es uno de los aspectos que tanto ha distorsionado estas y otras leyes. ¿Qué hacen metiendo materias que no son exactamente pertinentes? Si se hace una defensa inteligente, sí tienen que ver, pero la defensa que han hecho los abogados de la presidencia hasta ayer en la Corte Constitucional a mí no me pareció nada inteligente. ¿Qué hacen metiendo un tema de tributos aquí que independientemente se ha discutido? Grabando adicionalmente el impuesto de la renta en 12%, cuando lo entregan a los accionistas y en 2.5 o algo más, si no los reparten, sino que lo dejan para reinvertir. Dios. Ahora, ¿por dónde van sus objeciones a la ley, que son lo importante, no las mías? Bueno, específicamente en el ámbito de las fundaciones, considero que no hay mucha claridad en todo lo que son los mecanismos de reporte o de control que éstas deben de tener. ¿Por qué? Porque sí te establecen un sistema escalonado según el nivel de riesgo de ellas. Eso. Por ejemplo, mientras más grande es, más debe de controlar. Y esto es lógico, o sea, se toma en consideración cuántos recursos obtiene, qué tipo de actividad realiza, cuántas personas están allí, o sea, si es grande, pequeña o mediana. ¿Cuál es el asunto? Que te dicen, tienes que regular en función de aquello, pero te dicen, pero tienes que considerar todos los requisitos establecidos en el artículo 49 del Código Orgánico Integral Penal. ¿Y qué es lo que pasa con esto? Los artículos, los numerales que están allí son 11 numerales de requisitos que deben de asumir estas organizaciones para poder establecer un sistema de que se llamaría Criminal Compliance. Y esto incluye manual de ética, canal de denuncias, investigaciones internas, evaluación de riesgo, conoce a tu cliente y un sinfín de medidas que tienen que irse actualizando conforme la fundación está actuando, la organización sin fin de lucro. Y el gran problema aquí es que esto es muy costoso. Entonces, sí temo que poner 11 requisitos, ya que dicen de forma expresa el artículo 49, puede desincentivar la creación o la existencia de este tipo de organizaciones. ¿Y lo ponen para todas las de mediano y bajo riesgo y las de mediano y alto riesgo? Te dicen mínimo debes cumplir con estos requisitos. Entonces, todas. Sí, lo que pasa es que es en mayor o menor medida. O sea, por ejemplo, el nivel de control que tiene que hacer una grande respecto al tema de auditorías internas debe ser más intensificado que la pequeña. Pero igual tiene que hacerlo la pequeña. Ya, y cuando usted dice eso tiene costos altos, deme una idea. Por ejemplo, de la fundación que tengo clara información es de la de César Ricardo, con que hablaremos más adelante, que recibe aproximadamente $800,000 al año. ¿En cuánto encarecería o cuánto presupuesto adicional necesitaría para esa criminal compliance? Si es una organización grande, va a tener que tener un departamento y una persona dedicada allí a tiempo completo que realice esta labor. Equivalente a lo que en otras es un oficial de cumplimiento. Exactamente, que de por sí ya en general existe. Lo que pasa es que en materia de lavado de activos solo es lavado de activos. El problema del artículo 49 es que para todos los delitos que hay. Entonces, cuando te dicen, dame el artículo 49, te están diciendo, cumple con muchísimos requisitos que quizás no son tan necesarios. ¿Y cuál puede ser la justificación o el afán de eso? De hacerlo indiscriminadamente para todas, aunque la misma ley establece nivel de riesgos en vez de priorizar
para las de cierto volumen para arriba? Yo creo que es porque el artículo 49 te habla de requisitos mínimos y como quieren establecer un sistema de cumplimiento, entonces infieren que todos estos requisitos tienen que estar sí o sí para que sea efectivo. Y el problema es que esto es muy raro. En el mundo, Ecuador es una excepción en materia de criminal compliance. Países como Argentina y otros países donde he tenido el gusto de estudiar establecen sistemas en los cuales una empresa o una compañía que tenga muy pocos recursos puede tener un sistema de control efectivo sin tener tanto. ¿Por qué? Si tienes 1 o 2 personas, ¿qué tanto tienes que controlar al final del día? Si tienes pocas operaciones, ¿por qué tienes que tener absolutamente todos estos requisitos? Y ese es el problema, que te digan mínimo deben tener los 11 requisitos del artículo 49. Y por último, ya que se sospecha de todas, lo cual es lo grave, porque es una minoría la que lo hacen, y por la minoría afectan a la mayoría. Y por último, la gente que de verdad quiere hacer lavado de activos no buscaría las de más pequeña operación, pues. Buscaría las más grandes en donde ese lavado de activos se puede diluir o disimular, ¿o no? Normalmente sí. Mientras mayor es el nivel de operaciones, es más fácil justificar. Y en tal sentido, una fundación muy pequeña que empieza a manejar flujos de efectivo muy grandes puede llamar la atención de las autoridades, porque eso es sospechoso principalmente. Ok, ¿qué hacemos entonces con esta ley? Se lo preguntaremos al abogado César García cuando volvamos, pero antes revisaremos otra disposición que aquí se incluye. La UAFE, la unidad de control de lavado de activos, etcétera, ahora pasa al CIES, la Central de Inteligencia del Gobierno. ¿Es correcto o no? ¿Es malintencionado o no? Y la UAFE pasa a tener poder coactivo. Inclusive puede bloquear la disponibilidad de fondos cuando descubra qué. Eso cuando volvamos. La ley de fundaciones, rebautizada como de transparencia social, es último aviso al Ejecutivo de que, siendo necesarios sus objetivos, son equivocados los mecanismos. Cambio o refuerzo se impone en los abogados de la presidencia, llenos de títulos pero carentes de experiencia. Claro te conviene a full. Contrata full internet fibra óptica de 550 megabits, que incluye más entretenimiento, punto Wi-Fi, todo por $20 más impuestos y llévate gratis 10 gigas en tu plan móvil. Contrátalo hoy y paga siempre lo mismo. Cámbiate a Claro, te conviene full. ¿Cómo medimos el progreso de un país? Podemos empezar midiendo los kilómetros que juntos hemos recorrido, en los que hemos construido grandes logros que hoy nos acompañan, o por la calidad del camino que ha distribuido la energía que hoy nos conecta, iluminando los caminos del desarrollo, dando calidad y seguridad a la energía que nos han llevado a obtener las certificaciones más exigentes. Arrancamos con una convicción y un compromiso, haciendo las cosas bien. Vera a su manera, crítico e independiente. Seguimos en Vera a su manera en este análisis de la ley de fundaciones con el abogado César García. Primera vez en este programa, así con la suficiente versación como acaban de notar para hablar con ecuanimidad del tema, cosa muy difícil, especialmente para mí. Bueno, quiero recordarles que el reprise del programa es por OnePlus, Canal 14, el mismo número en las 3 cableras que lo reproducen, solo que a las 6 de la mañana. Ellos han hecho una investigación que les dice que hay un horario más conveniente. Próximamente se los comunicaré. Están en CNT, Extreme, Claro TV. En Zapping es Canal 41 y el periódico digital que cierra, desgraciadamente, por fin este mes, Ecuador en Vivo, reproduce un resumen en su página principal y portal de noticias. Quedará como un canal de YouTube que también va a reproducir el programa. Para continuar con otro aporte al programa, revisemos lo que Paul Romero dijo recién en Ecuavisa sobre el aspecto que les mencioné antes de entrar a este bloque. UAFE pasa al CIES. La Asamblea entregó nuevas funciones a la Unidad de Análisis Financiero UAFE, que pasó del Ministerio de Economía y Finanzas a ser entidad adscrita al Centro Nacional de Inteligencia. Es uno de los principales cambios que los legisladores del oficialismo incorporaron en la Ley de Transparencia Social, aprobada este martes con 78 votos, y que el gobierno presentó para controlar el financiamiento de las organizaciones sin fines de lucro. La UAFE tendrá jurisdicción coactiva y podrá disponer como medida cautelar de manera inmediata la inmovilización de fondos
fondos en el sistema financiero, con base en informes de operaciones sospechosas verificables de los subsistemas de inteligencia. Esta medida administrativa será excepcional y ejecutada por las entidades financieras en un plazo de 72 horas y podrá mantenerse por 8 días hasta que los jueces especializados ratifiquen la medida, la modifiquen o la revoquen. Una vez que inicie la instrucción fiscal, los fondos congelados pasarán a una cuenta del Banco Central. La UAFE también podrá realizar análisis de la información financiera, tributaria, económica, patrimonial, societaria de las máximas autoridades del gobierno central, sus familiares hasta segundo grado de consanguinidad y segundo de afinidad. Pero establece una salvedad. Una vez terminado el análisis, no podrá realizar otra investigación financiera a las autoridades auditadas por el mismo periodo analizado. La potestad para designar al director de la UAFE se mantiene en el presidente de la República. Abogado César García, ¿qué se gana y qué se pierde con esa disposición? Bueno, se gana mucho. Se fortalece mucho a la UAFE y se le permite realizar medidas mucho más efectivas frente a la delincuencia. Lo que quizás podría perderse, que es un poco discutible, es la pérdida de independencia operativa. O sea, en pocas palabras, que la UAFE ya no sea un ente completamente autónomo. Los organismos internacionales, el GAFI en su recomendación 29 te pide ciertas cosas. La UAFE debe tener independencia operativa, autonomía administrativa, financiera, ser libre de interferencia política y por tal motivo digamos que introducirla con todo lo que tiene que ver con el CIES podría poner en peligro aquello, pero no me adelanto porque no ha pasado. Pero usted está insinuando que antes era un organismo completamente autónomo y lo era menos porque dependía de la presidencia de la República. El problema siempre ha existido. El temor es que esto se intensifique de alguna forma. ¿Temor de quién? El temor de que la UAFE al final del día no realice su función específica, que es investigar los movimientos financieros sospechosos de la delincuencia. Como ha pasado en gobiernos anteriores. Exactamente. Es decir, oye, jode a César García, habló pésimo hoy día de mi gobierno, no tiene nada, está libre, no importa, invéntale algo. Siempre ha pasado. Siempre ha pasado y no ha cambiado esto de acá. Y ciertamente esto es una observación que se mantendría a lo largo del tiempo. Pero más allá de todo, sí hay que reconocer que las últimas reformas sí dicen que la UAFE va a priorizar, y esto es importante porque eso antes no pasaba, va a priorizar todo lo que guarde relación con el conflicto armado. Y entonces seguir la línea y decir, ok, ahorita está adscrita al CIES, te dice va a participar activamente en todo lo que tiene que ver con congelar cuentas, por ejemplo, de los grupos de delincuencia organizada. Y digamos que eso es prioritario. Entonces, ¿y eso va a ser más rápido con esta disposición? Inmediatamente, pero puede ser más rápido todavía. ¿Cómo? Si nosotros analizamos las recomendaciones de GAFI, que es donde tiene que ver todo el origen de esta disposición, así es. En materia de financiación del terrorismo, ¿no? Ya que nosotros llamamos a estos grupos terroristas, sí, aunque no los tenemos así designados o están en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, pero aquí en Ecuador sí lo están. Te pide que el congelamiento de fondos sea en menos de 24 horas. Pero parece ser que nosotros reconocemos que no tenemos la capacidad de hacerlo en tan poco tiempo y decimos hasta 72 horas. ¿Por qué eso? ¿Por qué no bancos tal y cual, cuentas X, Y, Z de fulano de tal, no salga un centavo? Eso no toma ni 24 horas. Por eso es que nos piden que mejoremos o fortalezcamos nuestros mecanismos de cooperación. Es decir, que esto que se llamaba ROI, Reporte de Operaciones Inusuales de antes, ¿era una burla? El problema es que la producción de ROI en el Ecuador siempre ha sido muy limitada. O sea, pasar de 25 ROI al año, históricamente en la UAFE... ¿Eso es lo que hacían? Así es, las estadísticas son muy claras. ¡Qué terrible! Así es. La UAFE más lo que hace es otro tipo de instrumento de inteligencia financiera que se llama Reporte de Operaciones Sospechosas. Ahí sí elaboran más, pero no es tan complejo. Ok, veamos ahora otro de los grandes objetores de esto que es Rodrigo Gómez de la Torre, según se lo dijo a TC Televisión, no del objetivo de la ley, sino del meter a todos en la misma canasta. En el proyecto de ley se hace referencia a fundaciones que tienen vinculaciones con dineros ilícitos. Eso, más que en un punto de considerandos o exposición de motivos de una ley, debería estar en la Fiscalía, porque si ya hay evidencia, ya deberíamos estar investigando. Y yo creo que ese es un proyecto que está ahí vigente, que sí se requiere transparencia, evidentemente, pero que creo que las exigencias y las intervenciones que están planteándose son excesivas para organizaciones que la absoluta gran mayoría son pequeñas.
En esto coincido. ¿Cómo corregir si es que se puede? Tal vez en el reglamento, con una reforma inmediata, eso que Rodrigo Gómez de la Torre llama controles, regulaciones excesivas para fundaciones pequeñas. Sí. Bueno, la ley sí te menciona que tiene que graduarse esto de aquí. Lo que es importante, dejarlo esencial. Registro de donantes y beneficiarios y actualizarlo a tiempo real y establecer justamente la trazabilidad de todo lo que implican los fondos que se mueven, qué se utilizan tus finanzas. Ahí viene otro problema. Carlos, tú has creado una fundación, yo encantado quisiera ayudarte, pero dada tu posición política, los enemigos que te abres y los frentes con que luchas, si a mí me hacen constar ahí que aporto $5,000 al año a tu fundación, me cierran la tienda. Entonces, algunas fundaciones, yo no tengo ninguna por si acaso, es un ejemplo, ni voy a tener ninguna. Eso sí, voy a incursionar en el mundo empresarial a los 70 años. Ojalá haya aprendido algo. Volviendo a lo importante, si eso ocurre, una cantidad de donantes de buena fe, de montos significativos, ¿sí? Se acabó la historia. ¿Por qué yo tengo que saber públicamente lo que aporto? Si no, los partidos dicen públicamente lo que aportan o se inventan y nadie chequea, y ahora en tu fundación va a constar, no gracias. No, quien debe tener la información es directamente la fundación y esto compartirla con los entes de control específicos. Pero ahorita, eso no se queda en secreto, pues. Bueno, eso sí es un problema entonces que el gobierno y el Estado va a tener que trabajar. ¿Haciendo qué? Manteniendo definitivamente la reserva, porque al final todo lo que tiene que ver con información financiera, la propia UAFE te dice, esto es secreto. No se puede cambiar o regular o modular, por ejemplo, los montos hasta tal cantidad no serán reportados, por sobre esa cantidad no se me ocurre una, porque yo no tengo una fundación y sé, necesariamente tendrán que ser reportados. Bueno, obligatoriamente, y como ya son sujetos obligados a reportar, todo que supere los $10,000 debe ser reportado. Ajá. El tema está en que por eso mismo los lavadores activos, ¿qué es lo que hacen? Fraccionamiento. Dividen en tres aportes de 3, 3 y 4. Y diversas personas que al final del día deposita cada una y de esa manera evaden los controles. Entonces ese es el problema, empezar a decir solamente voy a informar esto de acá y no tengo acceso a ninguna otra información, nos impediría a nosotros descubrir una tipología muy habitual de lavado. Ok, ya ven cómo es inevitable que justos paguen por pecadores. Pero si los justos son lo que dicen ser, no se deberían preocupar, deben tener mucha más rigurosidad, incrementar en algo sus costos para cumplir los requisitos que el abogado César García ha denunciado y seguir, no desistir. ¿Ya? Ya sabemos que echa la ley, echa la trampa y ya estarán tramando los que son pecadores cómo evadirla. Cuando volvamos, los motivos por los cuales Otto Vera del PSC se opuso a esto y por qué Inés Alarcón de ADN lo favorece. La ley de fundaciones, rebautizada como de transparencia social, es último aviso al Ejecutivo de que siendo necesarios sus objetivos, son equivocados los mecanismos. Cambio o refuerzo se impone en los abogados de la presidencia, llenos de títulos pero carentes de experiencia. Apuéstale a tu ritmo con Sportbet, porque con Sportbet siempre ganas. Con Sportbet, apuéstale a tu ritmo. Con Sportbet, apuéstale a tu ritmo. Los noches y gana, gano yo, gano mi pana. Con Sportbet todo gana, 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 gana. Apuéstale a tu ritmo. Sportbet, donde la mejor jugada la haces tú. $10,000 con tus utilidades en Banco Bolivariano, mientras cumples tus sueños de viajar, comprar tu casa o estudiar ahorrando tus utilidades. Abre tu certificado de depósito desde $500 a 90 días y participa en el sorteo de estos increíbles premios. Banco Bolivariano, eres lo que nos mueve. Vera a su manera, crítico e independiente. Los Estados Unidos nos pueden seguir por OnePlus. No es OnePlus. Macro Digital. Macro Digital. Una cablera que una gran cantidad de ecuatorianos siguen
como sus suscriptores allá. Cerca de 10.000, 12.000 se conectan entre semana. Gracias a Macro Digital estamos en España, vía Hispasat y en algunas provincias del Ecuador, donde la televisión convencional no llega a veces, Galápagos especialmente. Santo Domingo de los Áchilas, Santa Elena, Loja, Pichincha, y me ponen énfasis en Cumbayá también. Antes de proseguir con el abogado César García, aquí está lo que dijo Otto Vera sobre por qué votaron en contra, pero eso no significa que se opongan a los objetivos de la ley, típica posición social cristiana. Como suben impuestos o meten impuestos ahí, línea roja, claro, absolutistas. Votamos en contra de la aprobación de la ley, pero eso tampoco significó de que no estábamos de acuerdo con el contexto general. Me parece que la idea original del planteamiento del proyecto fue una idea importante porque sí tenemos que seguir luchando contra el crimen organizado, los dineros ilícitos y los que se sospecha que han utilizado algunas fundaciones de mala manera. Pero eso es una cosa, el control. Lo que sí nosotros como PSC es que dentro del proyecto de ley se aprovechó para poner, y sobre todo creo que la inclinación de lo económico lo dieron en el sentido tributario, que es un tema que ha sido línea roja para el PSC muchos años y que tiene que ver con el incremento de más impuestos. Abogado César García, ¿cuál es o puede ser el sentido de meter en esta ley de fundaciones regulaciones tributarias como la comentada? Ese es el mayor problema, creo yo, si es que llegan demandas de inconstitucionalidad, pelear el asunto de la unidad de materia. Porque por un lado tenemos muy claro un objetivo de lucha contra el lavado de activos y por otro lado tenemos un objetivo económico de recaudación tributaria, que al final del día, aunque la tributación y el lavado de activos sí tienen un vínculo de alguna forma, esto no se identifica dentro de la ley y al mismo tiempo parece ser bastante forzado encontrar esa vinculación de que nos permita decir esto guarda una estrecha relación. Entonces creo yo que pudieron haber esperado. ¿Y por qué? Porque después van a pasar lo mismo de siempre. Van a utilizar este tipo de argumentos para intentar tumbar toda la ley que indiscutiblemente tiene cosas muy válidas. Para mí realmente es válida también la apreciación en el sentido de que hablar más de tributos y poner finalidades recaudatorias puede ser incluso negativo para lo que implica nuestro desarrollo económico. Tenemos un déficit sustancial de ingresos permanentes, pero al mismo tiempo, mientras nosotros seguimos poniendo más y más cargas, lo que estamos haciendo es desincentivar completamente nuestra economía. ¿Qué finalidad puede tener este prurito ya del Ejecutivo, y en algunos otros casos alimentado por el Legislativo, de meter otros elementos que no son a veces directamente relacionados con el objetivo de la ley, o si lo son, no lo saben defender? El otro día le preguntaron a uno de los abogados de la presidencia, dígame usted, ¿qué tiene de económico el indulto anticipado? Y el abogado no lo supo defender. ¿Saben qué? El indulto anticipado significa que a las fuerzas del orden, sea policía o fuerzas armadas, se la va a respaldar cuando en uso legítimo de la fuerza hayan sido condenados por esta justicia corrupta para que puedan seguir en libertad desarrollando sus acciones que repercuten en la estabilidad jurídica, la seguridad jurídica y por lo tanto la atracción a la inversión extranjera que tiene repercusión económica. ¿Entendió, señor juez? O algo así. Esa es mi argumentación. Es increíble que en la presidencia no tuvieran algo equivalente o mejor, pero es increíble. Ahora, esta vaina de meter todo en un mismo canasto a cuenta de las urgencias que ciertamente vivimos, ¿es una estrategia desesperada o es una maniobra deliberada para ver que la Corte Constitucional, sea cualquier pretexto que tenga, se va a oponer y le lanzan el bocadito ideal? Ellos saben que la Corte se va a oponer definitivamente y que también la sociedad y muchas personas y muchos grupos lo van a hacer. Y al final del día, de todos modos, lo terminan haciendo. O sea, yo no creo que esto lo hagan por desconocimiento, porque más allá de la defensa pobre que hicieron estos abogados, sin duda alguna, porque creo que hablar de derecho penal y de economía es bastante sencillo. Yo sí considero que son lo suficientemente competentes como para saber lo que va a pasar luego de introducir este tipo de reformas. O sea, ¿esto es deliberado? Sin duda alguna. ¿Con el afán de? Yo lo que considero es que intentan persistir con este tipo de actos hasta doblegar quizás a la Corte y que termine ya aceptando este tipo de leyes que se pretenden promulgar. Si ese es el objetivo, no lo van a conseguir. Porque el objetivo
no de doblegar, de desnudar a la Corte, ya lo conseguimos otros. O sea, al evidenciar su sesgo, su carga política, su violación reiterada de la Constitución, su arrogación de funciones, etc. Era, por lo tanto, innecesario una maniobra de esta torpeza o de este maquiavelismo. Sin embargo, asambleístas de ADN como Inés Alarcón justifican la ley y dicen que un gran avance es que parte del control pase de las fundaciones a la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria. Hay un nuevo ente rector donde se articula y se organiza, que es la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria. También se crea un único registro para todas las organizaciones y fundaciones sin fines de lucro. Pero lo importante de este proyecto de ley es eso, atacar las estructuras criminales a través de la coordinación y articulación de estas asociaciones. La transparencia es una parte fundamental del control de las organizaciones sociales. Si una organización social está recibiendo dinero, ya sea público o privado, necesita un control. Por eso no debe temer ningún tipo de organización, puesto que la ley no está creada, vuelvo aquí a insistir, para ningún tipo de persecución, sino únicamente para darle la trazabilidad a estos dineros. Recordemos que el MIES el año anterior denunció a 26 fundaciones que fueron fundaciones fantasmas, que tenían menos de un año de creación y que recibieron más de 4.5 millones de dólares. Y aquí otra pregunta. ¿Cómo interpretar un hecho que mencionaba al principio? Que esta vez apenas tuviera un voto adicional de la mayoría, 78 y no 77, esta ley para ser aprobada. Bueno, creo que eso demuestra quizás como un radar político que el gobierno ya no está teniendo tanta afinidad como tenía al principio de su mandato, podría ser, o simplemente que al final los temas que se están tratando pueden ser sensibles para las personas que están votando. Están introduciendo cosas muy delicadas como congelamiento de fondos inmediato por sospechas de delitos financieros, lo que al final del día puede preocupar a más de uno porque pueden considerar que se presta. ¿Sospecha es la palabra? ¿Ni siquiera indicios? Sospecha es la palabra, porque son inusualidades. Al final del día, un indicio es una sospecha. Podemos nosotros utilizarlo en la misma línea de interpretación. Bueno, usted como abogado sabrá decirlo, yo no los pongo en la misma categoría. La sospecha es creer que, por alguna irregularidad, que no llega a ser indicio. El indicio es una señal no definitiva de que se da la irregularidad. Lo que fuese, ¿cuál es la vía de mejorar esto antes de que enseguida vayan las demandas de inconstitucionalidad a la Corte Constitucional? Hay una forma que el Ejecutivo diga, el debate nos ha hecho ver que debemos plantear enseguida estas reformas y neutralizar la protesta, o en el reglamento muchas de las cosas que quedaron obscuras las vamos a corregir, o simplemente dejar y otra más. Yo no creo que el gobierno vaya a retractarse después de todo lo que he visto cómo ha procedido, así que considero que va a esperar a que vengan las demandas de inconstitucionalidad y que si alguien por algún motivo tumba la ley, va a terminar culpando a la Corte Constitucional. Si a mí me lo preguntan, creo que lo prudente termina siendo mejorar de alguna forma la ley, intentando separar las materias, buscar una unidad específicamente, derogar los artículos que podrían afectarla de alguna forma y empezar a crear leyes urgentes que definitivamente manejen una unidad de materia. Cuando volvamos, César Ricaurte de Fundamedios, con su respuesta a 3 preguntas claves sobre la materia que hemos estado tratando, habiendo sido él uno de los que ha liderado los cuestionamientos a esta ley de fundaciones. La ley de fundaciones, rebautizada como de transparencia social, es último aviso al Ejecutivo de que, siendo necesarios sus objetivos, son equivocados los mecanismos. Cambio o refuerzo se impone en los abogados de la presidencia, llenos de títulos pero carentes de experiencia. Hotel Wyndham Guayaquil, Puerto Santana. Sobre el cual se está legislando no existe. No se ha comprobado en la exposición de motivos de la ley, no se puede comprobar que el gran factor de lavado de dinero en el país sea la sociedad civil. No hay datos certeros. Al respecto, el gobierno no ha aportado, ni los asambleístas de gobierno han aportado datos. Entonces se está legislando sobre la sospecha y esa es la peor forma de legislar. No se puede afectar además un derecho humano fundamental como es la libertad de asociación. Esta no es cualquier legislación, es una legislación que afecta derechos. Y luego, pues ya en el contenido mismo de la ley,
La ley en sí mismo tiene 18 artículos, de una ley muy corta que tiene muchos problemas, pero lo que más nos preocupa son las disposiciones reformatorias que no estaban en el proyecto inicial del Ejecutivo, tampoco estaban en el informe de primer debate y aparecen de forma repentina en el segundo debate. Hay errores serios de forma, en el hecho de que se viola el principio de unidad de materia, tampoco se justifica lo económicamente urgente, la declaratoria de económica urgente, se legisla sobre una gran cantidad de cuestiones y luego a la sociedad civil se la sobreregula, ¿no es cierto?, al también introducirnos como entidades que estamos bajo la ley de cooperativas, la ley de economía popular y solidaria, la ley de participación ciudadana, etcétera, etcétera. Entonces, en este momento hay una multiplicación de leyes que se pueden aplicar a la sociedad civil. Ahora, César, los no incursos en fondos voluminosos no deberían preocuparse. Yo creo que recordé al principio que su fundación, Fundamedios, como máximo tiene un presupuesto, de $800,000 al año. Ha sido afectada por que uno de los donantes era la AID, agencia que suprimieron los Estados Unidos, y solo deberían preocuparse las de grandes volúmenes. Por ejemplo, hay fundaciones de $3 millones, de $4 millones al año. ¿Qué temen? Carlos, no es el hecho de una afectación directa a Fundamedios. Nosotros tenemos todo en orden. Se nos ha pedido además revisiones en estos últimos semanas que hemos estado muy activos sobre esta ley. Nos han seguido pidiendo documentación del SRI, etcétera, etcétera. Tenemos todo en orden. No es ese el problema. No es el problema de organizaciones individuales. Es el hecho de que se afecta al sector y se afecta a un derecho humano fundamental. Fundamedios siempre ha trabajado no en base a personas, no si nos cae bien, mal, si nos afecta, no nos afecta, etcétera, etcétera. Defendemos valores, principios, derechos, y en este caso tenemos un cuerpo legal que está afectando, que significa la vulneración de un derecho humano fundamental, que es el derecho de las personas, de los ciudadanos a organizarnos. Esa es finalmente la sociedad civil, el derecho de los ciudadanos a organizarnos, a participar de la cosa pública, del debate público, de las acciones de la sociedad a través de cualquier forma de organización, un club de jardinería, una asociación de padres de familia, una junta de agua, una fundación de voluntarios, una fundación que trabaja en derechos humanos como la nuestra, etcétera, etcétera. Entonces, ahí es en esa amplia variedad, en esa amplia pluralidad de la sociedad civil, que es realmente el capital social del país, no se puede ponerla bajo sospecha de forma indiscriminada y luego introducir una serie de elementos que desestimulan, que hacen que el organizar, el crear una organización de cualquier tipo en el país vaya a ser una cosa totalmente engorrosa, difícil, casi imposible por la cantidad de normativa que en este momento se puede aplicar a la sociedad civil con esta ley. César, última inquietud, justamente por eso que usted menciona, por la preocupación que hubo en muchas organizaciones, no solo de Fundamedios, se incluyó una disposición que prohíbe o impide que esto sea utilizado para persecución política. ¿No diluye eso las preocupaciones? Sí, es importante la disposición primera que mencionas, pero no es garantía de nada, lamentablemente, porque en este momento lo que se ha generado con la aprobación de esta ley es un verdadero galimatías jurídico, un caos jurídico. Te enumero las 5 o 6 leyes o normativa que se puede aplicar en este momento a las OSCs. Primero, tenemos esta ley de transparencia social, luego la ley de cooperativas o ley de economía popular y solidaria, la ley de lavado de activos, la ley de participación ciudadana, el decreto 893, el reglamento a la misma ley. O sea, en este momento, bien nos pueden pedir un informe, por acá el superintendente de la economía nos pide un informe, por acá el ministerio nos pide otro, nos vamos a pasar informando de todo al Estado.
cuando, repito, la esencia de la sociedad civil es que significa el grado de participación de los ciudadanos en la cosa pública, y debería ser incentivada la participación, no ahogada, no asfixiada, como se está haciendo con esta ley. Eso es lo que nosotros criticamos de este cuerpo legal. Gracias. Voy de César Ricaurte a César García. Ha dicho César Ricaurte reiteradamente que la sospecha es lo que les preocupa. Dijo que hay sospecha de forma indiscriminada. Y sin embargo, hay legislación, me decía usted hace un rato, que por la mera sospecha ya le permite actuar. ¿Cuál, cómo, dónde? Bueno, en tema de congelamiento de fondos, en Estados Unidos el OFAC, que es un organismo que incluso tiene líneas internacionales, o sea, en otros países puede congelar fondos por sospecha de causa probable, que es un estándar probatorio mínimo. Por sospecha de causa probable. Exactamente. O sea, si considera por sospecha que una persona está cometiendo alguna actividad de narcotráfico, de lavado de activos, vienen y te pueden congelar los fondos directamente. Y de allí eso es independiente de la justicia penal. O sea, si tú quieres que te liberen tus fondos, tienes tú que hacer un trámite directamente ante ellos. Es indiferente si te declaran inocente o culpable. Pero bien dice usted, eso no es Estados Unidos, es una democracia que funciona. Así es. ¿Aquí? Aquí es un poco complicado, y de hecho intentar introducir estas mismas herramientas en Ecuador, que es un país que al final del día está atrasado también normativamente en materia de lucha contra el lavado de activos, recibe muchísima oposición. El tema está en que yo, escuchando esto, el tema de la sospecha, ¿cuál es el problema? Yo quiero luchar contra el lavado de activos. Y dice, estás criminalizándonos a todos, controlándonos a todos. Entonces, ¿qué es lo que queremos? Necesitamos información para saber a quién criminalizar. Y para eso necesitamos que las personas trabajen en conjunto con el Estado. Esto es un tema de que el sistema antilavado de activos es con privados y públicos. Okay. Si yo no doy información, ¿cómo yo sé quién está lavando en primer lugar? Entonces no es que se está pretendiendo criminalizar o controlar a todo el mundo, se está intentando mejorar el sistema de control. Ecuador es un país que tiene problemas muy serios de lavado de activos. ¿Qué significa esto? Que el control contra el lavado de activos también tiene que ser mucho más serio. Esto es gradual, esto es en función del riesgo. Bien, cuando volvamos, una última pregunta para César García y mis conclusiones. La ley de fundaciones, rebautizada como de transparencia social, es último aviso al Ejecutivo de que, siendo necesarios sus objetivos, son equivocados los mecanismos. Cambio o refuerzo se impone en los abogados de la presidencia, llenos de títulos pero carentes de experiencia. Soy Juan González, jefe ejecutivo del Hotel Wyndham aquí en Guayaquil. Mi cocina es un reflejo de lo esencial y auténtico. Creo firmemente que la cocina debe impresionar, debe traerte recuerdos y memorias. Mi nombre es Adolfo Dammert, soy presidente de la Liga contra el Cáncer de Perú y también presidente de la Asociación Latina Ibérica contra el Cáncer. Engloba instituciones de España hasta América Latina, incluido Solca, por supuesto. Estoy sorprendido de los avances en la detección y tratamiento de cáncer que tienen acá ustedes en Solca. La verdad son un ejemplo para América Latina, sus estándares son sumamente altos. Ustedes han avanzado mucho desde esta parte, haciendo un enorme bien a la sociedad guayaquileña y a todo Ecuador finalmente. Ojalá pueda llevar algo de esta experiencia a Perú, a la Liga contra el Cáncer allá. Yo soy Aldo Berti, médico neurocirujano, director médico del Instituto de Gamma Knife del Pacífico en Lima, Perú. En mi visita veo los estándares del primer mundo, veo los protocolos, veo también la aprobación del Joint Commission americana, extremadamente exigente para todos los procesos que se realizan en un hospital. El departamento de radioterapia, inmaculado. El departamento de generación de productos radioactivos, también. El PET scan de primera, las salas de operaciones y salas de hospitalización y la emergencia, así como cuidados intensivos. Ser Full Claro te conviene a full. Contrata full internet fibra óptica de 550 megabits, que incluye más entretenimiento o punto Wi-Fi. Todo por $20 más impuestos y llévate gratis 10 gigas en tu plan móvil. Contrátalo hoy y paga siempre lo mismo. Cámbiate a Claro, te conviene full.
Gana $10,000 con tus utilidades en Banco Bolivariano, mientras cumples tus sueños de viajar, comprar tu casa o estudiar ahorrando tus utilidades. Abre tu certificado de depósito desde $500 a 90 días y participa en el sorteo de estos increíbles premios. Banco Bolivariano, eres lo que nos mueve. Vera a su manera, crítico e independiente. Parte final de este análisis sobre la ley de fundaciones llamada de transparencia social, con una sola inquietud que ojalá ustedes los tengan tan intrigados como a mí. Sobre 100, ¿cuánto le pondría esta ley de bueno? 80. Ya, es decir, tiene 20 de malo o peligroso, 80 de bueno. Así es. Ok, ya he explicado por qué. ¿A qué plazo debería subsanarse por lo menos la mitad de ese 20? Considerando, yo creo que unos 3 meses podría ser que se subsane, considerando los tiempos también de la Corte Constitucional. Ya. Gracias, abogado César García, por su exposición tan versada y moderada de una materia muy compleja, que nos ha permitido, o me ha permitido a mí, tener una visión más clara de que la intención de esta ley es, como la mayoría creen, loable, de que los mecanismos no son de lo más claro y de que los peligros siguen siendo potenciales, pero en función de experiencias pasadas, sin una ley parecida, son reales. Y de que la tentación del poder político para situar y sitiar a sus enemigos es siempre grande cuando no sabe hacerlo con argumentaciones y prefiere hacerlo con sospechas, en donde sería grave, o con realidades, en donde es necesario. Y lo digo porque el actual gobierno ha roto lanzas con algunos sectores, acusó a una gran empresa de telecomunicaciones, acusado a un funcionario público, sin que hasta ahora concrete lo que a nivel público divulgó y probó. Y dejan pasar demasiado tiempo sin que esto se defina, lo cual en cierta medida alimenta los temores que hay respecto a esta ley y de que sea utilizada en ese sentido. Pero también el otro problema de la ley es que innecesariamente, como ya nos lo hizo nuestro invitado, incluye una serie de materias que la ensucian, cuando el objetivo principal es limpio y le generan a la ley y a la intención sospecha. Si el fin último es desprestigiar a la Corte Constitucional, ya no lo necesitan. Está desprestigiada, ¿ya? Porque ha habido una serie de sectores, de actores políticos y felizmente de constitucionalistas que, a propósito del conflicto de visiones, les han dicho por primera vez lo que otros hemos sostenido varios años y no en los últimos 2 meses. Políticamente el gobierno ha ganado hasta ahora su batalla frente a la Corte Constitucional, porque ha evidenciado, demostrado, probado, descubierto sus afanes políticos. Pero jurídicamente va perdiendo la batalla. Y eso es lamentable, porque tiene la razón. No tiene los actores o los mecanismos. Ojalá lo detecte a tiempo. Porque si no, esto es un dominó que, como ya empezó con esta ley de fundaciones, poco a poco se viene encima y se va a caer antes de lo que ustedes creen. Me refiero al apoyo legislativo, por si acaso, no al gobierno, y al apoyo ciudadano. Hasta mañana. Vera a su manera. Llegó gracias al auspicio de... Arrancamos con una convicción y un compromiso, haciendo las cosas bien. Hotel Wyndham Guayaquil, Puerto Santana. Juégale a tu ritmo. Sportbet, donde la mejor jugada la haces tú. Abre tu certificado de depósito desde $500 a 90 días y participa en el sorteo de estos increíbles premios. Banco Bolivariano, eres lo que nos mueve. Para mí este es un momento